Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación con ustedes para continuar con nuestro proceso de formación como líderes. Quiero en esta ocasión lograr desarrollar un tema importantísimo como lo es del que hemos venido hablando, el tema general, las comparaciones, pero ahora vamos a la parte número 3. ¿Cómo el compararme con otros puede afectarme como líder? Esa es la pregunta que hemos venido examinando, reflexionando de los dos temas anteriores. Ahora vamos a entrar a la tercera parte. Solo que quiero utilizar otra base bíblica que nos va a iluminar un poco más la respuesta a esta pregunta importantísima, cómo el compararme con otros puede afectarme como líder. Quiero hacer uso de la cita del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. El pueblo de Israel exige rey. Aquí en este pasaje lo señala claramente. Y dice como sigue: seremos también nosotros como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Este pasaje nos iluminará en cuanto al tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. El pasaje describe el momento crucial en la historia de Israel cuando el pueblo pide rey para ser como las demás naciones. Este versículo ocurre tras la advertencia de Samuel sobre los riesgos de la monarquía y su impacto en la sociedad israelita. A pesar de que Samuel estaba dando ciertas indicaciones, pero no fue debidamente escuchado. El contexto religioso de este pasaje que estamos examinando es justamente la teocracia de Israel. Hasta este punto, Israel era gobernado bajo el sistema teocrático, donde Dios era el único rey y los jueces como Samuel actuaban como líderes espirituales y civiles guiados por la dirección divina. En cuanto a contexto religioso, nosotros encontramos un rechazo hacia Dios por parte de la nación de Israel. La petición de un rey es vista por Dios y Samuel como un rechazo directo a la soberanía de Dios. En el contexto bíblico, esto marca un punto de inflexión en la relación entre Israel y Dios, mostrando la tendencia humana a desconfiar de la provisión divina en favor del sistema humano de poder. Qué delicado es esto cuando cada uno de nosotros tomamos esta misma ruta en nuestra vida como líderes en el ejercicio diario de nuestro trabajo que Dios mismo nos ha delegado como líderes. En el contexto social de este pasaje quiero señalar lo siguiente: la influencia de las naciones vecinas. Israel estaba rodeado por naciones como los filisteos, los moabitas, los amonitas. Todas tenían reyes, todas eran gobernadas por reyes. Y la petición de un rey refleja una presión que la misma cultura estaba ejerciendo sobre el sistema político religioso de Israel. Entonces, ellos querían buscar fortaleza, seguridad, unidad a las amenazas que tenían externas a su alrededor. Por lo tanto, entonces vemos en este pasaje un evento muy importante que nos ilumina con relación a lo que estamos examinando en cuanto a este tema. Este versículo revela que los israelitas querían ser como otras naciones que tenían reyes, en lugar de continuar bajo el liderazgo directo de Dios mediante los jueces. Esta tentación siempre está presente en diversos matices, en diversas realidades de la historia humana. Siempre estamos buscando desligar a Dios de todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Esta comparación entonces tuvo un impacto negativo en ellos, ya que buscaban adoptar el modelo de liderazgo humano de otras naciones, en lugar de confiar en el sistema de liderazgo teocrático que Dios les había establecido. Esto realmente es muy triste para el pueblo de Israel, porque esto hizo un cambio muy drástico en la vida, en la cultura, sociedad, política de cada uno de ellos. Entonces,
quiero señalar algunos aspectos importantes acerca de este tema. Lo primero es que ¿en qué afecta esto de compararnos? ¿En qué afecta al liderazgo que cada uno de nosotros ejercemos? Lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Esta comparación lo que puede lograr es desviarnos del propósito divino. Ojo con esto, porque es sumamente peligroso. Al compararse con otros, los israelitas deseaban conformarse en un modelo que no era el que Dios tenía para ellos. Esta realidad es muy repetitiva en la historia de Israel y también en la actualidad, lamentablemente. Entonces ellos, como pueblo, como nación, deseaban conformar un modelo distinto al que Dios les había asignado. Cuidemos que cada uno de nosotros estemos realmente ejecutando el modelo que Dios tiene para cada uno. Ahora, como líder, si nos comparamos con otros, podríamos desviarnos del propósito único que Dios ha diseñado para nuestro liderazgo, para tu liderazgo, para mi liderazgo. Desviarnos del propósito divino realmente es peligroso porque básicamente echamos a perder todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como líder, cuando nos empezamos a comparar con otros líderes, lo que va a suceder es que nos vamos a terminar desviando del propósito de Dios, así como nosotros lo observamos en este caso que estamos señalando. Cada persona entonces y situación tiene un llamado distinto y tratar de imitar o replicar el éxito de otros puede apartarnos del plan divino de manera individual. Es decir, el llamado de Dios para tu vida, el llamado de Dios para mi vida, se pone en riesgo porque queremos imitar, queremos replicar el éxito de otro. En realidad, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros debe de ser debidamente conocido, estudiado. Ahora, esto de replicar no significa que vamos a rechazar todo, pero resulta de que como líderes tenemos que entender que los contextos cambian y que modificaciones a lo mejor se puedan realizar, pero sobre todas las cosas tenemos que estar consultando en oración, en clamor, en estudio de la palabra, hacerlo con Dios, porque es en la palabra del Señor que nosotros encontramos una cantidad de principios, de valores que son la base de nuestras decisiones. Ahora, cuando nosotros como cristianos no tenemos cuidado, en esta parte vamos a terminar extraviados. Como lo señalo en este punto que estoy indicando, que cuando empezamos a compararnos con otros, pues nos vamos a terminar desviando del propósito de Dios, sea en la familia, en la empresa, en la iglesia, en cualquier tipo de organización. Como número 2, quiero señalar que se puede perder la identidad propia cuando empezamos a compararnos con otros líderes. En base a lo que estamos examinando de esta cita bíblica, podemos perder la identidad propia. El deseo de Israel de ser como las otras naciones refleja una pérdida de identidad especial como pueblo escogido de Dios. A Israel se le olvidó que ellos eran pueblo escogido de Dios. Se les olvidó de que eran una nación especial para Dios. Y cuando ellos empiezan a incursionar en ese camino, pues llegaron a la conclusión, al deseo, un deseo social, un deseo cultural, un deseo político, de querer ser igual que las otras naciones. Es decir, gobernadas por un rey. La presión cultural, la presión política, la presión social que se ejercía desde su contexto externo, los hizo pensar que era necesario cambiar, hacer las cosas de otra forma, como que si Dios no supiera cuál es la mejor forma para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial. Entonces, al compararnos con otros líderes, puede hacerte pensar o puede hacerte perder de vista tus propios dones, tus habilidades y valores. Y podrías empezar a imitar a otros en lugar de dedicar según tus propias fortalezas y bajo la guianza de Dios. El potencial que cada uno de nosotros tenemos debe ser descubierto.
Y para descubrirlo hay una manera muy sencilla, muy práctica, y es justamente el determinar qué es lo que más captura nuestro corazón de todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que quisiéramos cambiar? Y que en nuestro corazón está el deseo profundo de querer lograr esos cambios significativos, no solo en nosotros, no solo en nuestra familia, sino a nuestro alrededor. Pero también podemos hacerlo a través de herramientas tanto más científicas como son los exámenes de aptitud, en donde cada uno de nosotros podemos identificar nuestro potencial emocional, nuestro potencial como inteligencia emocional, lo que es nuestra inteligencia intelectual. Creo que todos estos aspectos los podemos determinar, los podemos observar, pero sobre todas las cosas necesitamos entrar en contacto con la palabra de Dios, en oración, en clamor delante de Él, para pedirle que Él nos ayude a entender nuestro potencial y comprometernos a eso para desarrollarlo conforme a su voluntad. En ese sentido, es muy necesario que nos dediquemos a desarrollar nuestros propios dones, nuestras propias habilidades, nuestros propios valores, en vez de imitar. Una imitación muy simple, es decir, hacer lo que el otro está haciendo. Creo de que, si bien es cierto, la Biblia nos hace saber que tenemos que imitar a Cristo, tenemos que imitar al apóstol Pablo, esta imitación de la que en la palabra se señala tiene que ver con una actitud de querer llegar a ser como Cristo, querer llegar a ser como otros líderes espirituales, pero cada quien a su manera, cada quien desde su propia plataforma, desde sus propios dones y talentos, desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Como número 3 quiero señalar lo siguiente. Hay otro efecto de compararnos con otros líderes, según el pasaje que estamos leyendo: descontento y falta de gratitud. Compararse con otros puede generar descontento, en lugar de estar agradecidos por la forma en que Dios los estaba liderando a través de jueces. Los israelitas anhelaban lo que veían en otras naciones. ¿Qué problema este? Realmente Dios lo que deseaba era guiar a su pueblo para poder conducirlo hacia la victoria completa y total. Pero cuando el pueblo de Israel empezó a compararse con las otras naciones, pues ellos se incomodaron y dijeron: ¿y por qué no nosotros podemos también hacer lo mismo que ellos? ¿Qué nos impide hacerlo? Obviamente este cambio provocó una situación inesperada. Dios lo que desea es que cada uno de nosotros entendamos que hay procesos que Él sabe por qué los estamos haciendo. Necesitamos entonces someternos completamente a su voluntad. Como líder, caer en la trampa de la comparación puede hacer que pierdas la satisfacción y la gratitud por lo que ya has logrado y cómo Dios te ha estado guiando. Una vez más la advertencia: cuidado con las comparaciones, porque las comparaciones vienen a ser como piedras de tropiezo y perdemos la satisfacción de servir a Dios, perdemos la gratitud de servir a Dios en cualquier ámbito en el que Dios nos permita servir, y entonces terminamos justamente en lo que dije hace un momento: descontento y falta de gratitud. Necesitamos cada uno de nosotros evaluar todas estas cosas. Como número 4 quiero señalar lo siguiente: la falsa sensación de seguridad. Los israelitas creían que un rey humano les daría mayor seguridad y estabilidad en lugar de confiar en el poder de Dios. Qué lamentable cuando empezamos a dejar de confiar en el poder de Dios. Esto trastorna completamente todo nuestro proceder y el fruto, el resultado de lo que estamos cada uno de nosotros desarrollando. Esa falsa sensación de seguridad los hizo al pueblo de Israel caer en una situación grave. Dios nos libre de esto y que nosotros como líderes hoy aprendamos a confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. De igual manera, al compararnos con otros líderes, puedes caer en la ilusión de que sus métodos o estrategias te van a brindar éxito, cuando la verdadera seguridad y éxito provienen de seguir el plan que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Eso es lo que nosotros
a lo que tenemos que dedicarnos. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros como padres? ¿Qué es lo que Dios tiene para los colaboradores en las empresas, para los servidores en las iglesias, para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros, para los maestros, etcétera? ¿Qué es lo que Dios tiene de manera específica para cada uno de nosotros? Y a eso nosotros tenemos que dedicarnos, porque somos líderes espirituales. Tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Pero en el caso de los empresarios, en el caso de otras personas que ejercen otro tipo de profesiones, ¿qué es lo que realmente Dios les ha entregado a ustedes? Cada quien a su ritmo, cada quien a su manera, cada quien a su forma de ser, tendrá que descubrir esta respuesta. Entonces, qué importante es tener cuidado con esto de la falsa sensación de seguridad. Así que hemos abordado 3 aspectos importantes en este tema. Es decir, con facilidad nos podemos desviar del propósito divino, podemos perder nuestra identidad propia, podemos entrar en descontento y en falta de gratitud y puede haber una falsa sensación de seguridad. ¿Qué riesgos más tremendos los que vendrían a nuestra vida si nosotros no tenemos el cuidado de evaluar cuál es el efecto en nosotros como líderes al compararnos con otros líderes? En resumen, entonces, en el primer libro de Samuel 8:20 encontramos que nos enseña que la comparación puede alejarnos del propósito divino, puede erosionar nuestra identidad, sembrar descontento y crear falsas expectativas. Todo esto es peligroso. Muy peligroso para cada uno, porque podemos desperdiciar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, también como parte del resumen de este tema, como líder es crucial evitar estas trampas y confiar en la dirección y en el plan único que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, en lugar de mirar a los demás. Si vamos a ver a los demás, que sea para extender la mano, para ayudarles a fin de que ellos desarrollen su propio potencial y se ubiquen dentro del propósito que Dios tiene para ellos. Pero en cuanto a nosotros se refiere, es necesario que entendamos que hay un plan único ajustado a nuestra medida, con todos los recursos ya establecidos, asignados por Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en lo que estamos durante nuestra vida en esta tierra, debemos de dedicarnos a buscar ese potencial, esos recursos que Dios ha diseminado en personas, en lugares, en circunstancias, para que podamos, en definitiva, enriquecernos. Entonces, como líderes tenemos que evitar estas trampas. Como líderes tenemos que confiar en la dirección de Dios, a través del estudio serio, permanente, diario de la palabra, a través de la memorización del texto bíblico, de la reflexión, del estudio, de la meditación, a través de la disposición de obedecer la palabra de Dios, a través de la oración, del clamor, de la confesión de pecados, de la adoración a través de la oración, de la alabanza. Nosotros podemos en verdad entrar en un tiempo profundo con Dios, en un tiempo en el que Él podrá tratar con cada uno de nosotros, a fin de guiarnos y de orientarnos. Recordemos que los dones espirituales, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y todos los demás dones espirituales están al alcance de nuestra mano para que cada uno hagamos la parte que nos corresponde. Entonces sí, estaremos en la ruta de realizar el plan de Dios para nuestra vida. Que Dios nos ayude, porque definitivamente es un reto enorme, porque la tendencia de compararnos con otros está ahí. Y cada uno tenemos que entender que hay riesgos a los que nos introducimos cuando no somos conscientes de lo negativo que pudiera llegar a ser. Tú eres único, yo soy único. Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para mí. Los recursos que Dios ha asignado para ti están al alcance de tu mano, pero hay que trabajar para lograrlos. Bendiciones y nos vemos en la cuarta parte de este tema, que es sumamente importante para continuar nuestro proceso de comprensión con relación a este aspecto que estamos estudiando. Bendiciones y nos vemos en la próxima.